Voy a determinar la parte vascular. ¿Por qué? Porque el profesor Carlos está planificando para este jueves la clase especial como un invitado de electrocardiografías. Entonces, para no cortar la secuencia, me gustaría que hoy termináramos esta parte, ya si se puede, de fisiología vascular. Bueno, vamos a hablar de hoy del último parámetro, ¿verdad? El último parámetro físico, que es la presión sanguínea. Le dejo siempre lo último porque es el que nosotros manejamos desde el punto de vista clínico muchísimo más en la consulta, en las emergencias, etc. ¿Qué es presión sanguínea? Es toda fuerza. Cuando ustedes hablan de presión, es una fuerza mecánica, de cualquier otro tipo, pero es una fuerza que ejerce, en este caso la sangre, en contra de las paredes del vaso que la contienen. De tal manera que podemos obtener presiones arteriales, capilares y presiones venosas, porque en las tres partes de todo lo que es el árbol vascular tenemos ese efecto de la sangre en contra de la pared del vaso. En esta lámina, en esta parte o en este dibujo, vamos a hacer diagrama cómo se comportan las presiones a lo largo de todo el sistema vascular. En la primera parte, la parte más ascendente de la curva, ven que tienen la presión es oscilante, es decir, tiene una presión baja, una presión más alta, una presión baja, una presión más alta. Y esto se debe al ciclo cardíaco. ¿Y dónde tenemos ese tipo de presiones que tienen esa oscilación en el tiempo? En las paredes arteriales, es decir, donde hay musculatura lisa, donde hay más musculatura elástica, allí vamos a tener ese patrón trifásico de presión arterial. Teniendo entonces como promedio del punto más alto de la presión 120 milímetros de mercurio, que corresponde con la presión arterial sistólica. Y la más baja, 80 milímetros de mercurio, como la presión mínima o diastólica, promedio. Es decir, que este patrón oscilatorio de la presión arterial está en relación con el ciclo cardíaco. ¿Bien? Y que esta fuerza que ejercen los ventrículos en la sístole y en la diástole se va a transmitir a lo largo de las paredes arteriales. Luego, cuando ya estamos en el punto de las arteriolas, se pierde ese patrón bifásico de la presión arterial. Ya aquí entonces va simplemente descendiendo porque la capa muscular, la pared del vaso se hace cada vez más delgada, pierde fibras musculares y elásticas. Vean que en los capilares no hay ningún tipo la presión cae y no hay ningún tipo de oscilación, y obviamente en todo el territorio venoso, desde los vasos más pequeños hasta los más grandes, la presión es la más baja que existe en todo el sistema vascular. Y se pierde esa transmisión de la fuerza contráctil del ventrículo a lo largo de las paredes vasculares. Entonces, esto lo vimos nosotros en la clase anterior. ¿Okay? Comenzamos con esta gran ecuación, que presión es igual a flujo por resistencia. Y que a partir de esta gran fórmula nosotros podíamos despejar y obtener la ecuación para el flujo sanguíneo y la ecuación para el cálculo de la resistencia. ¿Okay? El flujo sanguíneo es igual al gradiente de presión sobre resistencia. El gradiente de presión o la presión es directamente proporcional al flujo y la resistencia es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Y la resistencia es presión sobre flujo, siendo la presión directamente proporcional a la resistencia y el flujo inversamente proporcional. ¿Okay? Entonces recordemos esta primera gran fórmula y de allí, por supuesto, vamos a obtener todo lo demás. ¿Okay? Entonces, esto era lo mismo que yo les estaba mencionando en la primera lámina. Entonces, presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, venosas o, en el caso de la presión venosa o capilar, en este caso nos referimos solamente a la presión arterial. ¿Y quién genera esa fuerza? Inicialmente los ventrículos. El ventrículo izquierdo hacia la aorta y el ventrículo derecho hacia la pulmonar. ¿Okay? Entonces se describen dos presiones en promedio, la más alta es la sistólica y la más baja es la diastólica.
Y esto solamente se representa en vasos arteriales, hasta las arteriolas aproximadamente, cuando ya se pierde ese patrón de sistólica y diastólica. Entonces, tomando esa fórmula de flujo sanguíneo igual a gradiente de presión sobre resistencia, que viene de esa fórmula, presión y flujo por resistencia, si nosotros sustituimos esas palabras que son muy físicas por la fisiología cardiovascular, es decir, lo que pasa a nivel cardiovascular, la presión es presión arterial, ¿bien? Flujo sanguíneo sería el gasto cardíaco y la resistencia es la resistencia periférica o resistencia vascular periférica. Quedando entonces esta gran fórmula, que sería nuestra fórmula de presión arterial. Presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces esa va a ser la fórmula con la que ustedes se van a quedar. Los dos componentes de la fórmula gasto cardíaco y resistencia son directamente proporcionales a la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquiera de los dos o los dos suben, la presión arterial sube. Si cualquiera de los dos baja o los dos bajan, la presión arterial baja. ¿Okay? Sin embargo, ellos se compensan unos con otros para tratar de mantener la presión arterial sistémica normal, ¿bien? Dentro del límite fisiológico. Entonces, la presión arterial tiene dos grandes componentes de los cuales depende. El gasto cardíaco, que es un componente volumétrico, de volumen sanguíneo. Si la persona pierde mucha sangre por una hemorragia, disminuye el gasto, por ejemplo, y eso puede provocar disminución de la presión arterial. Y la resistencia es un componente de resistencia o de fuerza, de oposición ante el paso de la sangre, que viene dado por factores de vasodilatación, el diámetro del vaso, vasodilatación o vasoconstricción. Y esta vasoconstricción o vasodilatación que determinan esa resistencia puede compensar cualquier cambio en el gasto cardíaco en las etapas iniciales. Es un mecanismo de regulación. Entonces, ¿qué factores determinan la presión arterial? Eso es pregunta clave de examen. Gasto cardíaco y resistencia periférica, o resistencia vascular periférica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca y del volumen latido. ¿Qué es gasto cardíaco? Lo dijimos en la clase pasada. Por aquí me lo mencionaron. La cantidad de sangre o volumen de sangre que inyecta el corazón en un minuto de funcionamiento. Entonces, la frecuencia cardíaca puede modificar ese volumen de sangre. Si la frecuencia cardíaca es muy elevada, no hay tiempo para que ese corazón, al momento del asístole, le inyecte un volumen adecuado de sangre. Y eso puede alterar el gasto cardíaco. Y el volumen latido es el volumen que inyecta por cada latido. ¿Okay? Eso tiene también otros factores que lo modifican. Pero básicamente el gasto depende de la frecuencia y del volumen latido. ¿Y quién modifica la frecuencia principalmente? La frecuencia cardíaca, ¿quién la controla? El nodo AB. ¿Y quién controla el nodo? El nodo sinusal. El nodo sinusal. Pero ¿quién controla la función de ese nodo sinusal? El simpático. ¿Ok? El sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a hacer que ese nodo dispare más frecuente o menos frecuentemente la descarga para así determinar la frecuencia cardíaca. Entonces el sistema nervioso autónomo es el que me controla eso. La resistencia periférica está determinada por el diámetro del vaso, está dada por ese equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. Aquí les menciono algunos elementos que me pueden provocar cada uno de estos fenómenos. Vasoconstricción, las catecolaminas, ya sabemos por ejemplo que la adrenalina es un potente vasoconstrictor. Angiotensina 2, el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Ustedes lo conocen ya. Endotelina generada por el propio endotelio produce vasoconstricción. La vasodilatación, el sistema contrario al sistema renina-angiotensina, el de calicreína-cinina, prostaglandinas, el factor natriurético atrial y el óxido nítrico, que también es generado de manera importante en el endotelio vascular. Entonces, ese equilibrio entre ambos estados me determina un diámetro específico del vaso y por lo tanto resistencia periférica.
Cuando los médicos, ustedes que muchos de ustedes se van por el área de la medicina interna, cardiología, etcétera, tratan a un paciente hipertenso, es decir, que tiene esta presión arterial alta, ustedes tienen que actuar sobre estos dos fenómenos. Tienen que o modificar el gasto cardíaco del paciente, o pueden modificar el diámetro del vaso para así regular la presión arterial. Doctora, una pregunta. Por eso es que regularmente, o sea, los pacientes regularmente hipertensos tienen una hipertensión sistólica. Pero el doctor, la otra vez, Carlos me explicaba que regularmente se utiliza dos medicamentos. Que si, por ejemplo, atenolol, que son medicamentos que inhiben los beta-bloqueantes, y también los que inhiben los canales de calcio, son aquellos fármacos que actúan a nivel de la resistencia vascular periférica. Claro. Entonces, regulan la presión arterial sistólica y diastólica. Porque la sistólica depende más Del gasto cardíaco. La sistólica es una parte de la presión arterial que depende más del volumen circular. ¿Okay? Y modificando el gasto cardíaco puedes también modificar o controlar la presión arterial sistólica. Por eso se pueden dar beta bloqueantes, sobre todo en personas muy ansiosas, en ancianos, también se coloca mucho. Y los vasodilatadores, como los antagonistas de canales de calcio, se utilizan para disminuir la resistencia vascular, que modifica más en la presión arterial diastólica. Muy bien. Bueno, nuevamente, pero aquí les hago más hincapié de la parte del gasto cardíaco, que ya solamente les mencioné que depende de la frecuencia y del volumen latido. La frecuencia cardíaca también puede estar modulada, como dijimos, por el sistema nervioso autónomo, eso ya ustedes lo saben muy bien. El simpático promueve, más bien aumenta la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción del corazón. Y el parasimpático genera lo contrario. Hay influencias humorales y hormonales, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, que lo vamos a ver más profundamente en el módulo de endocrino, aumenta también la frecuencia cardíaca, ya que favorece o le da más sensibilidad al corazón, a los receptores beta-adrenérgicos, para que actúe el sistema nervioso autónomo. Entonces, con pocas dosis del sistema nervioso autónomo vamos a tener un efecto más potente sobre la frecuencia cardíaca cuando hay incrementos de las hormonas tiroideas. Los niveles de calcio, los niveles de sodio, los niveles de potasio influencian también en los cambios en la frecuencia cardíaca. Y el volumen latido está relacionado con la contractilidad, la precarga y la poscarga. Esos son ya también términos que ustedes vieron en la parte de cardíaca. Cuando nosotros estamos dando un beta bloqueante, por ejemplo, estamos modificando la contractilidad cardíaca, estamos bajando a esa contracción y, por supuesto, eyectando menos volumen de sangre por cada latido. Cuando nosotros actuamos sobre la precarga, podemos hacerlo principalmente a través del retorno venoso. Y cuando queremos actuar sobre la poscarga, utilizamos también vasodilatadores, como los antagonistas de los canales de calcio. Y estos tres elementos son también de mucha importancia en el tratamiento de la hipertensión. Mejorar contractilidad, mejorar precarga y mejorar poscarga. Y no solamente para hipertensión, para pacientes con insuficiencia cardíaca, donde ya el corazón, las fibras musculares se han modificado, ya no está fuerte para contraerse, sino que está dilatado el músculo ventricular y no tiene esa fuerza de contracción. Yo puedo incrementar la contractilidad cardíaca colocando, por ejemplo, digitálico, como mencionamos en las clases de cardio, es decir, mejorando la bomba cardíaca. Bien, aquí les hago, se profundiza un poco sobre los efectos vasoconstrictores y vasodilatadores de algunas sustancias. Algunas tienen efectos generales y otros tienen efectos locales, debido controlando lo que es la vasodilatación o vasoconstricción a nivel de tejidos locales. A nivel general, la vasoconstricción, el que lleva la batuta, el más importante, es el sistema nervioso autónomo con la noradrenalina generando vasoconstricción. Y hormonas como por ejemplo la vasopresina, también la noradrenalina y la adrenalina son consideradas neurohormonas, entonces ellas tienen ese efecto general de vasoconstricción. La angiotensina 2, también potente vasoconstrictora,
pero no se produce tanto a nivel de todos los vasos sanguíneos o a nivel más sistémico, sino más específicamente a nivel pulmonar y los vasos a nivel de endotelio. A nivel local, estos mismos la vasoconstricción se puede generar por daño tisular. Les mencioné que lo vamos a retomar en el tema de coagulación. Cuando hay un daño, una lesión en los tejidos, lo primero que ocurre es una vasoconstricción refleja. ¿Okay? El sistema nervioso autónomo a nivel local produce vasoconstricción. ¿Para qué? Para reducir el área de la lesión y evitar mayor pérdida de sangre. Entonces es un mecanismo totalmente autónomo, no es muy eficiente para regular presión arterial, pero sí mejora mucho esa pérdida de sangre en presencia de daño tisular. Las temperaturas bajas producen también vasoconstricción local. ¿Okay? La serotonina y las mismas endotelinas generadas por el endotelio vascular producen vasoconstricción más local que general. Luego tenemos la vasodilatación. En cuanto a los estímulos nerviosos que producen vasodilatación, sería la disminución de la actividad simpática. Y eso promueve, por supuesto, la acción vasodilatadora y disminuye la resistencia. Y con respecto a los sistemas hormonales, el sistema calicreína-citina, el péptido intestinal vasoactivo, el factor natriurético atrial generado a nivel de las aurículas, producen también vasodilatación, además de otros efectos. A nivel local, bueno, muchos de los efectos contrarios a lo que produce vasoconstricción. ¿Qué me produce vasodilatación local? A nivel tisular, que por ejemplo haya poca cantidad de oxígeno en el tejido, mucho CO2 o un pH ácido, acumulación de hidrogeniones en el tejido. Ese tejido necesita flujo sanguíneo para llevarse todas esas sustancias tóxicas, hidrogeniones, CO2 y para aportarle oxígeno. Entonces es un gran estímulo para provocar vasodilatación en territorios locales. ¿Okay? La temperatura corporal, por supuesto, aumentos de la temperatura corporal va a provocar vasodilatación. La presencia de exceso de lactato, de adenosina, también generan vasodilatación. Y hay factores endoteliales como los derivados del endotelio, como es el óxido nítrico, muy importante para generar esa vasodilatación local, prostaciclinas también dentro del sistema calicreína-cinina como componentes finales. Entonces es un cuadro resumen, ¿okay? De todo lo que produce vasodilatación y vasoconstricción. Vamos a hablar de los valores normales de presión arterial. Ya, vamos, primero necesito esto. ¿Okay? Existen varias guías, ¿okay? Que hablan sobre, tanto americanas como europeas, que hablan sobre cuáles son los límites para considerar a una persona con presión arterial normal y cuáles serían aquellos pacientes que ya deberían catalogarse como prehipertensos. ¿Para qué? Para evitar que ellos sigan el curso de la enfermedad, se agrave la hipertensión y tengan las consecuencias finales de hipertensión con daño a multiórganos. Entonces, hoy en día, estos son una clasificación que tomé de la escuela de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024 y la Americana de Cardiología del 2025. Ellos hablan que la presión arterial óptima, ellos coinciden con que la presión arterial óptima debe ser la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. ¿Okay? Entonces, como ven, muchísimas personas que antes creían ser normotensas, ahora ya pueden ser catalogados como prehipertensos. La presión arterial normal, no óptima. Lo óptimo, lo mejor sería la que todo el mundo tenga menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Pero dentro del rango todavía normal se habla de sistólica entre 120 y 129. Estos son 10 milímetros de mercurio por debajo de lo que antes se creía en el séptimo reporte del COVID. Y diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio.
se hablaría de una presión arterial normal alta, lo que antes se llamaba normal alto, o cuadro prehipertensivo o elevado, sistólicas de 130 a 139 y diastólicas de 85 a 89. Así que cuando lleguen a su casa le empiezan a medir la presión arterial a los tíos, a la mamá, a todo el mundo. Profe, pero eso muy depende también, según si la persona tiene alguna patología cardíaca. Pues, No, pero eso es en personas sanas. Lo que sí podemos decir es que por factores ambientales aquí para que conseguir una presión Todo el sistólica. mundo, casi todo el mundo. Todo este botón vasodilatado, muchacha. En relación a eso, no importa la patología de base que tenga el paciente, él es hipertenso por tener esa presión. La pregunta está, depende de la patología que él tiene, usted tiene que tomar en cuenta si te conviene o no mantener esas presiones allí, si puedes bajarlas o no. Pero él puede tener todos los problemas del corazón que quiera y va a ser hipertenso. La cosa es hasta qué punto puedes tú bajarlo. Eso es otra cosa. O sea, una cosa no quita lo otro. Una cosa es cómo te clasifique lo que es y otra es la medida médica que tú vas a tomar individualizando al paciente. Pero son consensos, a partir de cierto punto ya está catalogado como hipertenso. Independiente. Y aquí hasta la China. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para tratar de disminuir muchísimo lo que es la mortalidad por hipertensión y todas las enfermedades asociadas a él. Entonces hay que empezar desde mucho más temprano, no solamente a saber cuál es nuestra población de riesgo, sino a comenzar a cambiar hábitos. Instaurar mejor lo que es el hábito del ejercicio desde más temprana edad, cambios en la dieta. Entonces, todo esto está orientado, siempre, cada vez se hacen más estrictas estas guías, incluso con labores de laboratorio también, cada vez, por ejemplo, el perfil lipídico es más estricto cada vez. Entonces, para que tomen conciencia de que desde ahora ustedes empiecen a generar esa comunicación de esta información en su entorno social. Para que vean la importancia que tiene eso, porque antes se decía que una persona con 139 estaba en el límite, que el normal alta era 140, 90, antes. ¿Okay? Entonces, para que tomen esto. La Sociedad Europea de Cardiología en el 2024 emite este comunicado y maneja la hipertensión por grados. El grado 1 de 140 a 159 sistólica y diastólica de 90 a 99. El grado 2, 160 a 179 y diastólica 100 109. Y hipertensión grado 3, más de 180 de sistólica, más de 110 de diastólica. ¿Okay? Es un poquito más conservador en esta clasificación de hipertensión por grados si la comparamos con las guías americanas. Las guías americanas son más estrictas en catalogar estos grados de hipertensión y lo hacen por estados o por etapas. Tenemos aquí la etapa 1 y la etapa 2 en cuanto a la guía americana del 2025. Entonces en la etapa 1, 130 a 139, que antes ese rango era considerado normal. Y de sistólica y de diastólica 80 a 89. Y la etapa 2, ya para ellos, es como que el máximo del cuadro hipertensivo, más de 140 de sistólica y más de 90 la de para que vean que esto ha cambiado muchísimo y que tenemos que tomar las riendas y cambiar el estilo de vida. Bien, entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Existen varias medidas para regular la presión arterial, varios mecanismos que incluso actúan en diferentes momentos, pero en general nosotros podemos regular la presión arterial modificando el gasto cardíaco. Si yo hablo de modificar el gasto cardíaco, lo puedo hacer o modificando el volumen latido, volumen minuto o cambiando la frecuencia. ¿Okay? Podemos cambiar el diámetro de los vasos de resistencia, ya sea con vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de lo que se requiera.
y también modificando el volumen de sangre acumulado en los vasos de capacitarse. ¿Qué quiere decir eso? En los volúmenes de sangre que están almacenados en el sistema venoso, sobre todo en miembros inferiores. ¿Okay? Esto muchas veces se nos olvida. ¿Okay? Siempre nos dedicamos a mejorar la frecuencia cardíaca o bloquear el corazón para cambiar el gasto o provocar vasodilatación o vasoconstricción en los para modificar el diámetro y así afectar la resistencia vascular. Pero se nos olvida esto, el volumen de sangre almacenado en los vasos de capacitancia, en las venas. Un paciente, por ejemplo, normotenso, aunque esté anciano, por ejemplo, les digo un ejemplo de la vida real. Un anciano de 85 años, normotenso toda su vida, más bien su tendencia es a la hipotensión. Tiene un cuadro de varices importantes. Además de hipotensión, tiene baja la frecuencia cardíaca, tiene bradicardia sinusal, ningún problema cardíaco. Pero presenta, últimamente, ustedes saben que los ancianos se levantan con más frecuencia en la noche para ir al baño, para hacer pipí. Y en esas idas y venidas presentó un cuadro de mareo, hipotensión y hipotimia, sí, cayó. Se realizaron todos los estudios cardiovasculares, no encuentran nada, ni bloqueo, nada, y así que me explique estas hipotimias tan frecuentes. Pero nadie vio los miembros inferiores. Es un paciente que no toma suficiente agua. ¿Qué pasa si no toma suficiente agua? Disminuye el gasto porque no tiene buen volumen de sangre. Exacto. ¿Y qué pasa con ese volumen de sangre en los miembros inferiores? Se quedan allí y no van a formar parte del gasto cardíaco. Esa sangre se va a quedar allí y gran parte de ella no va a ir hasta por lo que la vena acaba a llenar el corazón y seguir con el circuito. Entonces, una de las primeras normas que se le presentó al paciente es que tiene que realizar actividad física moderada a su nivel, pero mejorar ese flujo retrógrado o ascendente de sangre venosa de los miembros inferiores hacia arriba. ¿Cómo lo hace? Acostándose y colocando los pies un poquito hacia arriba, contrayendo y relajando los gemelos, de tal manera que esa sangre venosa comenzara a fluir de manera ascendente hacia el corazón. Que no estuviese de pie mucho tiempo, que no estuviese sentado mucho tiempo, que tomara suficiente agua y que al acostarse se acostara con las piernas un poco más elevadas dentro del cuerpo. Entonces eso mejoró muchísimo. Por supuesto el paciente empezó a orinar con más frecuencia porque mejoró el volumen de sangre circulante y por supuesto el flujo sanguíneo renal. Entonces en la noche su queja era que ellos orinaban mucho más frecuente. Pero hasta que se adaptara a esa nueva presión arterial, porque la presión arterial le mejoró solamente modificando este aspecto. La presión también puede mejorarse eso. Puede mejorar eso. Sí, las medidas de compresión. Ese es el paciente que le digo de mi papá. Pero él no le gusta la medida de compresión, no la tolera. ¿Okay? Pero tiene esas dilataciones en las piernas tipo cordones y por nada el mundo quiere tomar agua. No, refresco es agua. No, eres bello. No puedo hacer más nada. El ejemplo a seguir, es más consciente. Ok, entonces, para la regulación de la presión arterial, nosotros, el ser humano, tiene un centro vasomotor que está a nivel de bulbo que regula la presión arterial, ya esté alta o baja. ¿Okay? Existen varios centros o grupos de neuronas, una intrincada red de neuronas que están en ese centro vasomotor, pero que recibe y emite información a ciertas El núcleo solitario. a otras. Ajá. El núcleo solitario. Por ejemplo, tiene una comunicación a través del hipotálamo con la corteza cerebral, que también regula su función, El núcleo comisional. a través de la aferencia vagal, porque el vago tiene una aferencia que llega hasta el centro vasomotor. Tiene también aferencias que llegan de varios receptores, sobre todo, hay varios receptores, sobre todo en los vasos más
de mayor calibre, pero específicamente lo más importante es los que están en el callado aórtico y los que están a nivel carotídeo. ¿Okay? Recuerden que los vasoreceptores son receptores de estiramiento. Y cuando esos paredes de la arteria se estiran, se estimulan. Y también tenemos quimioreceptores, que aunque ellos están más relacionados con la función pulmonar, porque los quimioreceptores que me detectan niveles de oxígeno, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y pH, que son estímulos químicos. Y estos tres parámetros, ¿quién los maneja? La fisiología pulmonar, la ventilación. Sin embargo, esos quimioreceptores, muchos de ellos están ubicados en el mismo lugar de los vasoreceptores e incluso en el mismo bulbo hay quimioreceptores. Pueden también, de manera indirecta, modular la actividad del centro vasomotor. También a través de la médula espinal vienen estímulos del medio ambiente externo, ¿okay? De estímulos extrínsecos, a través de vías reflejas. Recuerden que la médula espinal principalmente actúa a través de estos mecanismos reflejos. El dolor, el frío, o cambio de temperatura, pero principalmente el frío, y la distensión de las vísceras pueden provocar estímulos que llegan a este centro vulvar y también modificar la presión arterial. ¿Okay? Sobre todo dolores extremos, frío extremo. ¿Y cuál sería la respuesta del centro vasomotor? Si se requiere provocar a nivel de vasos sanguíneos, vasoconstricción o vasodilatación, modificando la resistencia vascular periférica, y a nivel del corazón, activándolo o inhibiéndolo, modificando el volumen, ¿okay? Mejorando o disminuyendo la contractilidad. ¿Por qué digo aumentando o disminuyendo? Porque va a depender del estímulo inicial. Si la persona tiene la presión arterial muy baja, por debajo de los límites normales, o si está muy alta. Si la tiene muy baja, hay vasoconstricción y aumenta la resistencia. Y si está muy baja también, en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca por estímulo simpático y aumenta el volumen mínimo. ¿Okay? Y esto va a aumentar la presión arterial, eliminando el estímulo inicial. Okay. Entonces, si el centro vasomotor puede generar efectos que aumentan la presión arterial o efectos que disminuyen la presión arterial según el estímulo inicial, ese centro vasomotor tiene varias áreas o varias zonas. Aquí se ven, este es el bulbo, el tallo encefálico, específicamente el bulbo, y tiene ciertas zonas en la parte lateral y en la parte media, que son las que encargadas, esas neuronas que están allí son las encargadas de activar el simpático o de inhibirlo. ¿Bien? Las zonas laterales se les llama zonas vasoconstrictoras o presoras. De tal manera que las partes laterales lo que inducen es a incrementar la presión arterial. Y la zona media son las cardioinhibidoras, ¿okay? Para disminuir la presión arterial. Y vean aquí, recuerden la distribución que tiene el simpático, ¿verdad? Las cadenas simpáticas paravertebral, y vean que todas las diferencias del simpático, de esos ganglios paravertebrales, van a vasos sanguíneos desde la parte superior hasta la parte más inferior del cuerpo, y el corazón también le emite diferencias para aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Los vasoreceptores ubicados a nivel carotídeo, ellos van a detectar sobre todo son cambios en el flujo sanguíneo a nivel cerebral. ¿Okay? Mientras los vasoreceptores que están a nivel del callado aórtico van a detectar cambios en la resistencia o en la presión que hay a nivel del resto del cuerpo, es decir, del cuello hacia abajo. Todo lo que es cabeza lo controla el seno, los vasoreceptores del seno carotídeo, y el callado aórtico, los vasoreceptores de allí se van a encargar de la parte inferior. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nuevamente, esto es todo el área del bulbo raquídeo, donde está ese centro vasomotor. Entre bulbo y protuberancia tenemos las zonas laterales, son las zonas presoras, estos dos puntos que ustedes ven aquí,
Y allí está el centro cardioestimulador y el centro vasoconstrictor, que cuando se estimulan, ellos van a emitir referencia por el simpático para generar estos dos efectos. En el corazón, aumentar la frecuencia, y a nivel vascular, provocar vasoconstricción y aumentar la resistencia. En la zona media, esta parte de aquí es la zona cardioinhibidora, ¿okay? Vasodilatadora. ¿Por qué? Porque allí se van a generar los efectos contrarios. Allí vamos a encontrar los centros que van a provocar vasodilatación y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Esta parte media está asociada con el núcleo ambiguo y con el núcleo dorsal del vago. De tal manera que allí, de aquí sale esa diferencia del vago para provocar estos dos efectos de cardioinhibición o área depresora. Pero hay una tercera área que no se ve allí, que es el área sensorial. Es decir, el área sensorial es muy importante y está ubicada en el fascículo del tracto solitario, y es el aferente parasimpático. Allí, ¿qué pasa? Que el área sensitiva que hace es detectar cómo está la presión arterial, si está baja o si está alta. Y dependiendo de esa información, emite una señal hacia las áreas presoras o al área depresora para ejercer los cambios que se requieran, ya sea de la frecuencia o de la vasodilatación o vasoconstricción. ¿Okay? Para mejorar o para controlar la presión arterial tenemos tres mecanismos. Mecanismos rápidos, de acción rápida, refleja en segundos, pero así como actúa rápido, desaparece rápido, no es a largo plazo el cambio. Sirve sobre todo para cambios muy bruscos de la presión arterial. Por ejemplo, cuando estamos acostados y nos levantamos. ¿Okay? Ese cambio de presión que ocurre en la parte superior del cuerpo al levantarnos por los cambios de posición es regulado por la acción refleja del sistema nervioso autónomo. Luego tenemos a corto plazo, donde están los sistemas humorales, el sistema renina-angiotensina y aldosterona, aquí lo volvemos a repasar. Y a largo plazo ya se consigue el equilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y las sustancias vasodilatadoras, como el sistema calicium. ¿Okay? Entonces el sistema a corto plazo o reflejo está representado principalmente por el reflejo baroreceptor. Pregunta fija de examen. ¿Okay? El reflejo baroreceptor o baroreflejo también se le llama, reflejo ortostático. ¿Por qué? Porque depende de los cambios de posición o están presentes los cambios de posición. ¿Okay? El baroreflejo que se centra el control está dado principalmente por ese centro vasomotor vulvar. Es un sistema de amortiguación de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que el baroreflejo nos va a tratar de mantener la presión arterial normal, pero cuando hay cambios bruscos y rápidos de la presión arterial, ¿okay? Con los cambios de posición, por ejemplo, como les estoy diciendo. Cuando hay un cambio de posición, a veces ustedes ni cuenta se dan. Ustedes pueden levantarse y seguir caminando como si nada, sin sentir mareo, sin desmayarse, etcétera, sin tener esa lipotimia, porque el baroreflejo es capaz de mantener la presión arterial. ¿Qué sucede con las columnas hidrostáticas cuando la persona se pone de pie? Las columnas hidrostáticas de sangre. Esta es la persona acostada. Tiene toda la sangre desde la cabeza hasta los pies en un mismo nivel, ¿verdad? ¿Y esa qué ley de Pascal es? Sí, la segunda ley de Pascal. Que todas las partículas sumergidas en el medio líquido al mismo nivel soportan y ejercen la misma presión. Entonces, si yo le tomo la presión a la persona acá en el brazo y se la tomo en los pies, tendría aproximadamente la misma presión. Pero esa persona puede estar X tiempo hacia acostada y de repente se levanta. En los primeros milisegundos, esa sangre cae a los miembros inferiores. ¿Okay? Quedando el riñoncito, los riñoncitos desprovistos de sangre. Quedando los varoreceptores aórticos y carotídeos sin presión.
sin presión principalmente, no sin sangre, sin presión. Entonces esta caída de presión en la parte superior del cuerpo activa ese barorreflejo. ¿Y qué consecuencias tiene o qué consecuencias finales tiene el barorreflejo? Aumentar la presión arterial, aumentando frecuencia cardíaca y aumentando la resistencia vascular periférica. Al aumentar frecuencia aumenta el volumen latido. Y si aumenta el volumen latido, aumenta gasto cardíaco. Entonces, resistencia vascular aumentada y gasto cardíaco aumentado, Presión arterial. aumenta presión arterial. Doctora, si el ventrículo receptor falla, es cuando se producen los desmayos. Exacto. La hipotensión ortotal. O sea, se hace un poquito más lento de lo normal. Por lo menos en la persona de mucha edad, estos reflejos tienden a no activarse en el tiempo adecuado y ellos tienen más tendencia a este tipo de fallas, ¿no? La hipotensión postural. O si la persona tiene una enfermedad del sistema nervioso autónomo, una disautonomía, también se puede presentar. Creo que cuando la persona se para y se para con los pies descalzos, ¿qué pasaría? Bueno, eso no tiene nada que ver. O sea que mi abuela me está diciendo mentira. La había engañado toda su vida. La abuelita. Doctora, una pregunta. Y en el caso de una persona de menor edad, una persona más joven, en el caso de que esté acostada y de repente se para muy de forma repentina y siente mareo y como que pierde la visión por un momento muy corto, ¿eso también tiene que ver más o menos con el reflejo barorreceptor o ya eso sería...? Sí, como un reflejo barorreceptor que no fue físico para el momento. Posiblemente la persona estaba deshidratada, no tenía un buen volumen sanguíneo y eso por supuesto no permitió que la compensación del aumento de la frecuencia cardíaca incrementara el gasto. ¿Okay? Puede ser, pero a los segundos la persona puede sentarse y se pasa y puede levantarse tranquilamente. Pero en ocasiones o la persona se levantó tan rápido que no lo dio chance al barorreflejo, que es muy poco frecuente, es bastante raro que se vea, sobre todo en personas jóvenes, pero inmediatamente se activa y regula. Y el hecho de que la persona tenga una patología, por ejemplo, el soplo, ¿eso también afectaría en ese caso? ¿Cómo afectaría el soplo el barorreflejo si afecta el gasto? Más nada. Porque el soplo hay que ver por qué, ¿no? Si o por una dilatación valvular. Eso afectaría la presión de inyección que tiene la persona. Debería estar disminuida. No del 60%, sino digamos que 50%. Exacto. La presión de lesión al disminuir, por cualquier motivo, va a provocar falla en la función de bomba de corazón y baja el gasto cardíaco. Bien. Bueno, entonces aquí está diagramado cómo actúa el barorreflejo. ¿Okay? Tenemos aquí el centro vasomotor. Miren que el centro vasomotor tiene aferencias y eferencias. Tenemos que recibe información a través del vago y del glosofaringio. Y este vago y glosofaringio, miren cómo está conectado con la ubicación de los varorreceptores. El glosofaringio recoge la información de los varorreceptores carotídeos. Y el vago, la información de presión de los varorreceptores aórticos. Y llevan esa información a ese núcleo de control cardiovascular a nivel vulvar. Y emiten eferencias. Las eferencias se dan por el mismo nervio vago, por ejemplo, a través de con información parasimpática, si es que se requiere la actividad parasimpática, o a través de la activación del sistema simpático, que va a provocar vasoconstricción. ¿Okay? Aquí es la cadena simpática, vasoconstricción en los diferentes vasos a nivel sistémico, o también a nivel del corazón, aumento de la frecuencia cardíaca por estimulación simpática. Por supuesto, cuando se activa el sistema simpático, la parte del bulbo, del centro vasomotor que está activado es el área presora. ¿Okay? Gracias a la información que recibe de la zona sensitiva del núcleo del tracto solitario por el glosofaringio y el vago. Y cuando se requiere, porque la presión arterial está muy alta
y esa información lo que va es a bloquear el área expresora, a reprimirla, a bloquearla, y se activa el área parasimpática para provocar disminución de la frecuencia cardíaca, y al no tener simpático a nivel vascular, hay vasodilatación. ¿Eso es lo que sucede en la maniobra de Valsalva? Sí. Todo eso nosotros lo vamos a ver en la práctica, porque yo generalmente hago una práctica de exploración cardiovascular y hacemos varios ejercicios, o sea, evaluamos cómo está el reflejo ortostático, cómo cambia la presión arterial, cómo cambia de posición con la maniobra de Valsalva, por ejemplo, que la tengo. Y si lo hacen bien, se registran bien los cambios de presión arterial. Lo que pasa es que a veces se ponen con una guachatita, que no se tiene, y entonces no le da tiempo a hacer toda la práctica. Ok, entonces primero nos sirve como un sistema de amortiguación para los cambios bruscos de presión arterial. Tenemos que los vasoreceptores sufren procesos de adaptación y se ajustan. ¿Qué significa que un receptor, en este caso un vasoreceptor, un receptor sensorial, se adapta? Se adaptan, el proceso de adaptación se genera ante un estímulo sostenido en el tiempo. Se los voy a presentar con un receptor diferente, los receptores de la olfacción, los receptores olfatorios. Esto es un receptor químico. Cuando ustedes se colocan algún perfume en su casa, posiblemente a los minutos después ustedes no perciben el perfume. O incluso están en un ambiente donde hay un mal olor, al principio les dio un mal olor, pero si obligatoriamente se tienen que quedar allí, va a llegar un momento en donde no perciben el olor. Eso se da por el proceso de adaptación. El receptor sensorial de olfacción se adapta a un estímulo sostenido. ¿Y qué pasa con la adaptación? Que ese receptor es incapaz de seguir enviando información al sistema nervioso. Se queda como silenciado. ¿Bien? Eso sucede también con los vasoreceptores aórticos y carotídeos. ¿Okay? Ellos se pueden adaptar en cuestión de horas a una presión arterial determinada. ¿Okay? Por eso a veces ustedes le toman la presión a alguien y la tienen muy alta o la tienen muy baja y ustedes les preguntan, ¿no te sientes mal? Y puedes caminar, porque de verdad es increíble como a veces hay personas con 90, 50 de presión arterial como si nada. ¿Okay? No tienen mareo, caminan normal, y presiones muy alta, ya por encima de los valores normales, y tampoco tienen absolutamente nada. Y eso es debido a la adaptación que tienen los vasoreceptores. Los vasoreceptores se adaptan, que esa lámina me la pasé, a una presión arterial media. ¿Qué pasó? La presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Nuestro sistema cardiovascular se va a ir adaptando a esa presión, es decir, el núcleo de control de la presión arterial sabe que esa es la media de la presión arterial y se maneja tratando de amortiguar los cambios de presión y mantenerse más o menos en ese valor. Pero si la persona es hipertensa y comienza a elevarse la presión arterial progresivamente y tiene incluso más de 24 horas con esa presión, puede el sistema cardiovascular, ahora su punto de ajuste no va a ser 100, sino 150. Para él, el centro de vasomotor de control de la presión arterial, su valor de presión arterial normal deben ser esos que nos permita tener esa presión arterial. Entonces puede tener sistólicas y diastólicas más elevadas sin sufrir ninguna otra manifestación. Igual esta tiene más baja. ¿Okay? Por eso, ¿pero por qué se da? Por el proceso de adaptación que tienen los receptores sensoriales. Eso se ve en el sistema nervioso, los procesos de adaptación de los receptores. Hay unos receptores que se adaptan y otros que no lo hacen nunca. ¿Okay? Son eficaces para cambios culturales en la presión arterial. También es eficaz este mismo sistema en el reflejo quimioreceptor. Les mencioné que el reflejo quimioreceptor está más asociado con la fisiología pulmonar, con la ventilación, para regular la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el pH. Pero estos quimioreceptores al estar ubicados en zonas similares de los vasoreceptores a nivel central,
pueden sensar estos cambios y provocar activación del centro vasomotor. Por ejemplo, si hay bajos niveles de oxígeno a nivel sistémico, bajo nivel de oxígeno, mucho CO2 y pH ácido por exceso de hidrogeniones, ¿qué necesitamos? Provocar vasodilatación para mejorar ese flujo, aportar oxígeno, sacar ese CO2 y sacar esos hidrogeniones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhibir el área presora y activar el área vasodilatadora. ¿Okay? De esa manera es como regula el quimioreceptor, el reflejo quimioreceptor está asociado al reflejo baroreceptor. Y también puede hacer una respuesta a la isquemia central. Ya por supuesto esto con niveles muy elevados de presión que hagan que exista una isquemia central, también es un mecanismo de control para evitar mayor daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces aquí un ejemplo de cómo opera el barorreflejo. Cuando hay aumento de la presión arterial, esto es detectado por los barorreceptores aórticos y carotídeos. Recuerden que los carotídeos detectan los cambios de presión a nivel de la cabeza y el aórtico a nivel inferior, a nivel del resto del cuerpo. Y en el bulbo se inhibe el centro vasomotor, el área presora, porque ya tenemos mucha presión arterial, y se excita el centro parasimpático, que es el área vasodilatadora. ¿Okay? Entonces, ¿qué efectos vamos a tener finalmente? Vasodilatación periférica, y eso baja la presión, la resistencia y disminución de la frecuencia cardíaca. Ambos fenómenos van a bajar la presión arterial. ¿Okay? Perfecto. ¿Es cierto que al menos cuando hay aumento de la presión arterial, la presión de hipertensión, no es debido, por ejemplo, a sustancias vasoconstrictoras, sino por ausencia de las mismas sustancias vasodilatadoras, pero al menos no son suficientes? Sí, es así. Bueno, como te digo, recuerda que en los vasos sanguíneos, ¿qué representación hay del parasimpático en vasos sanguíneos? Pero que hay representación importante, así como lo tiene el simpático. ¿Okay? Entonces, más bien es por incremento de la actividad simpática. ¿Okay? Es decir, sustancias que generan vasoconstricción. Sin embargo, la mayor parte de la población de hipertensos son los llamados hipertensiones y la hipertensión esencial. ¿Okay? Que es la hipertensión que no se le conoce la causa, donde es multifactorial principalmente, donde la parte hereditaria cobra una gran parte, un porcentaje importante de las causas de esa hipertensión. Pero que a nivel vascular haya escasez eso es fisiológico, que no haya representación importante del parasimpático. No es que no exista en absoluto, sí la hay, pero hay muchísimo más predominio del simpático del que del parasimpático. ¿Okay? Bien, entonces este barorreflejo no opera con presiones en un paciente hipertenso, por ejemplo, de larga data. Este barorreflejo no va a hacer nada. Ese incremento de la presión arterial se puede controlar cuando es un aumento de la presión arterial brusco. ¿Okay? Por ejemplo, que ustedes tengan una situación de estrés en ese momento y debido al sistema nervioso simpático se pueda desarrollar una crisis, o no tanto una crisis hipertensiva, sino un incremento de la presión arterial según sus valores normales. ¿Okay? Por ejemplo, si yo normalmente manejo 11,7 de presión arterial, 110/70, y de repente tengo 130, 140/90, para mí eso es hipertensión. ¿Okay? ¿Okay? Entonces aquí tienen los barorreceptores aórtico y carotídeos. Los carotídeos están asociados al glosofaringio y los aórticos al neumogástrico, y así ascienden hasta llegar al bulbo. ¿Okay? Esto es la misma diagrama. Aquí está el centro del núcleo del tracto solitario, que es el área sensitiva del control central de la presión arterial, y esa área sensitiva emite su información o hacia el área presora o hacia el área de presora cardiovascular. Bien. En resumen, entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial, caso contrario a la lámina que vimos,
Hay vasoconstricción en prácticamente todas las arteriolas, porque son las vasos de resistencia y eso provoca aumento de la resistencia vascular periférica. También hay venoconstricción, ¿okay? Las venas y grandes vasos, sobre todo venosos, experimentan venoconstricción y que tenemos como resultado de esa venoconstricción aumento del retorno venoso, porque es como si estuviéramos exprimiendo el sistema venoso en sentido ascendente. Eso aumenta el volumen de llenado de los ventrículos, que trae como consecuencia aumento del volumen latido. Al aumentar el volumen latido aumenta el gasto y al aumentar el gasto aumenta la presión arterial por el componente volumétrico. ¿Okay? Y la estimulación directa que tiene el sistema nervioso autónomo a nivel cardíaco en los receptores beta-adrenérgicos por el simpático aumenta la frecuencia y la fuerza del bombeo del corazón y esto también aumenta el gasto cardíaco. Entonces aquí podemos modificar estos dos elementos, me modifican el gasto, el componente volumétrico y la resistencia a través de las arteriolas, que son los vasos de más resistencia, aumentan también la presión arterial. El segundo sistema, que es la regulación a corto plazo, ¿okay? Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona con las catecolaminas. Recordemos, aquí es un sistema renina-angiotensina bien sencillito. Uno de los principales estímulos es la disminución de la presión arterial o del volumen sanguíneo. Hay otros estímulos. Se estimula renina, la renina activa la angiotensina 1, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima de angiotensina. La angiotensina 2 tiene el principal efecto es vasoconstrictor, aumentando resistencia y por ende la presión arterial. Y también puede favorecer su transformación a angiotensina 3, la cual actúa a nivel suprarrenal para la producción de aldosterona, y la aldosterona favorece la reabsorción de sodio, agua, y esto aumenta el volumen, que también aumenta la presión arterial. Ese es el sistema que ustedes ya lo conocían a corto plazo. El primero era el mecanismo reflejo, el más rápido, de acción rápida. Este es a corto plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, no creo que es necesario repetirla, esta lámina para que la tengan ustedes, yo se la voy a pasar. Aquí resume con muchísimo más detalle todo el mecanismo de acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, desde los estímulos hasta los efectos finales. Están hablando como mucho. Y luego tenemos la regulación a largo plazo, que es el último sistema de regulación de la presión arterial, es a través de la regulación del volumen plasmático. Y esa regulación del volumen plasmático controlada principalmente por el riñón. Recordemos que aquí tenemos que el riñón, para regular ese volumen, se utiliza dos grandes sistemas. Primero, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acabamos de mencionar, igualito como lo dijimos ahorita, que finalmente aumenta la resistencia por la vasoconstricción generada por angiotensina 1 y reabsorbe sodio y agua, y eso también aumenta el volumen. Y por otro lado tenemos el sistema calicreína-cininas, ¿okay? Donde se producen ciertos elementos como las prostaglandinas que generan vasodilatación, y al haber vasodilatación baja la resistencia y baja así la presión arterial. Y por otro lado tenemos el sistema de las calicreína-cininas, donde tiene un efecto más bien de excreción de agua, de excreción de sodio, contrario al aldosterona. Entonces este es el sistema de contraparte al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero recuerden que es más enfocado en cómo hace el riñón para mantener el volumen sanguíneo. Por supuesto, hay cuadros donde por muy bien tenga la función renal ese individuo, si tiene una hemorragia muy importante, el sistema renina-angiotensina o el calicreína-cinina se le va a hacer muy difícil poder contrarrestar la pérdida de sangre para aumentar el volumen. Ok, factores fisiológicos que modifican la presión arterial. No quiero que me confundan los factores fisiológicos que me modifican la presión arterial de los factores que determinan la presión arterial. Los que determinan la presión arterial son gasto y resistencia.
Y los factores fisiológicos que la modifican, que quiere decir que pueden cambiar la presión arterial siendo siempre normal. ¿Okay? Las ondas respiratorias de la presión arterial, es decir, la respiración, el embarazo, el sueño, la edad, el ejercicio y los cambios de posición. ¿Okay? Ya nosotros hablamos en el primer módulo bastante de lo que es el embarazo y cómo modificar la presión arterial. Recordemos que hay varios factores que hacen a la mujer hipervolémica e hipotensa fisiológica. La circulación materno-fetal, que es una circulación paralelo, las prostaglandinas generadas por la madre, ¿okay? A pesar del incremento del volumen sanguíneo, eso provoca vasodilatación, transformando los vasos de resistencia en vasos de capacitancia. En la edad, ¿qué creen ustedes que ocurre con la edad? ¿Ah? Ajá. Aumento, puede aumentar pero sin llegar a ser hipertensión. Puede bajar también. Generalmente las personas con edad, ¿qué pasa en las paredes arteriales? Se debilitan. Con la edad, No, genera la rigidez. Rigidez, arterias esclerosas. Que las paredes se vuelven rígidas, pierden distensibilidad, que hablamos en la clase anterior. Entonces, al perder esa distensibilidad, el corazón tiene que luchar contra un vaso rígido. Y por supuesto tiene que trabajar más, y el trabajo cardíaco es mayor. Y eso puede aumentar la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y eso puede incrementar la presión arterial sistólica sobre todo. ¿Okay? No quiere decir que a los ancianos generalmente se catalogan con hipertensión sistólica del anciano, pero igual hay que tratar, ¿okay? No podemos dejar, no, porque como es anciano, va a tener siempre así. Siempre hay que tratar esa hipertensión sistólica. En el ejercicio, ¿qué sucede? que la persona de gasto cardíaco es hacer músculo esquelético mayormente. Ajá, hay redistribución del flujo sanguíneo, exactamente. Y hay vasodilatación entonces a los músculos esqueléticos y hay vasoconstricción en el resto. ¿Y qué pasa con la actividad cardíaca? La presión aumenta para poder compensar la demanda. Para hacer el ejercicio, Hay una la carga. No. Generalmente aumenta la presión arterial, ¿okay? Pero la sistólica tiende a aumentar un poco más. La diastólica puede aumentar o quedar normal. ¿Okay? Eso también depende del funcionamiento físico del individuo. ¿Okay? Los atletas de alta competencia generalmente ellos no presentan cambios de presión arterial importantes. El sueño. La presión arterial también está sometida al ciclo circadiano. Y eso, por supuesto, influenciado hormonalmente, cortisol, el mismo sistema nervioso autónomo. Durante las horas de sueño profundo, generalmente la presión tiende a disminuir y luego, cuando amanece, después de las 8 de la mañana, comienza a incrementarse. Tanto sistólica como diastólica y tanto para normotensos como hipertensos. Ellos siempre van a tener ese patrón circadiano. Y los cambios de posición, bueno, ya nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Con esto directivo. Las ondas respiratorias pueden modificar la presión arterial porque durante la inspiración, ¿okay? La negatividad del espacio de la cavidad torácica se hace más negativa, aumenta entonces así la capacidad de succión de la cavidad torácica y aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso puede incrementar la presión, esa presión que dentro de la respiración normal puede ser de 4 a 6 milímetros de mercurio, pero cuando la respiración es forzada puede llegar hasta 20 milímetros de mercurio y eso mejora el retorno venoso. Luego tenemos aquí con los cambios posturales que se ven los cambios tanto en la frecuencia como en la presión arterial media. Aquí se hizo un estudio tanto en personas en posición acostada, en normotensos y en hipertensos. Estas primeras barras son en normotensos y esto en hipertensos para hacer ver que estos cambios fisiológicos también se dan en personas hipertensas.
En los normotensos vemos que cuando la persona está acostada tiene un valor de frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 y cuando se levanta llega casi a 85 la frecuencia cardíaca. Y el normotenso tiene en posición acostada presiones sistólicas de 130 algo y de diastólica 83-85 más o menos. Pero cuando se levanta, cuando se coloca en posición parada, la sistólica aumenta y la diastólica aumenta, perdón, y la sistólica tiende a disminuir un poquito en el rango general. ¿Por qué creen que ustedes se dan estos dos cambios? El aumento de la frecuencia cardíaca con el cambio de posición y el aumento de la presión arterial diastólica con el cambio de posición. ¿Ah? Lo acabamos de explicar. Ahí levanten la mano, no conversen entre ustedes, conversen conmigo también. Sean así de egoístas. Ajá. ¿Por qué creen ustedes que aumenta la frecuencia cardíaca? Es por lo que yo digo que cambia de columna, cambia de posición, entonces la sangre disminuye, entonces todo eso, al final el centro vasomotor lo detecta y el mecanismo compensatorio de esta caída de presión aumenta. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, la taquicardia, la frecuencia cardíaca y el aumento de presión. Exacto, que ahí ejemplifica el varoreflejo. Esto es producto del varoreflejo. ¿Okay? La taquicardia o el aumento, porque no llega a niveles de decir que está taquicárdico, pero aumentó con respecto a su nivel basal cuando estaba acostado, de 70 a 85. Y esto se le conoce como taquicardia refleja. ¿Y para qué se da la taquicardia refleja? Estimulada por el simpático a través del varoreflejo. ¿Por qué? Porque el corazón, al incrementar su fuerza y frecuencia contráctil, aumenta el gasto. Y el aumentar el gasto aumenta la presión arterial. ¿Okay? Entonces, muchas veces las personas cuando tienen esa hipotensión ortostática, lo primero que sienten es el corazón, el late muy, muy fuerte que se siente. Y la presión arterial diastólica, sobre todo, se ve el cambio de aumento por la vasoconstricción que genera el simpático en el varoreflejo. ¿Okay? Aquí se ejemplifica el varoreflejo. ¿Y qué tenemos en las pacientes hipertensos? Que también se da la taquicardia refleja y que también hay un incremento de la presión arterial diastólica, ¿okay? Por la vasoconstricción. Y que, por supuesto, una conclusión importante de este trabajo fue que tanto normotensos como hipertensos presentan el reflejo ortostático. ¿Okay? No es porque sean hipertensos, ellos no van a tener ese incremento de los dos parámetros. Bien. Aquí tenemos el sueño, cómo se ve el sueño en ese mismo estudio, también se realizó en sueños, en los cambios de la presión arterial durante el sueño. Esta parte de acá eran pacientes normotensos y esto en pacientes hipertensos. Vemos entonces que la presión sistólica en normotensos durante las horas del día tenían presión arterial normal, ¿okay? Aproximadamente entre 130 y 140 la sistólica y entre 80 y 85 la diastólica. Pero luego con las horas de sueño profundo, miren las horas ya de la madrugada de sueño profundo, la disminución de la presión arterial sistólica y la diastólica. Y a medida que se empezaba a amanecer, comenzaba a elevarse la presión arterial. Esto también se observó en pacientes hipertensos. Pero la diferencia es que ellos comenzaron con niveles de presión arterial sistólica y diastólica más altos en comparación con los normotensos. Entonces vemos sistólica durante el día elevadas, diastólica volvió a bajar. Sistólica bajó, diastólica bajó durante las horas de sueño profundo. ¿Okay? ¿Qué importancia, qué conclusión importante que tenemos que también sacar de acá? Que a los pacientes hipertensos es preferible no darles tratamiento hipotensor que provoca vasodilatación de cualquier tipo durante estas horas del sueño, es decir, un poco antes de irse a dormir, porque la hipotensión durante el sueño, el ciclo circadiano de la presión arterial también lo van a presentar, van a disminuir su presión arterial, ¿ok? En general, la mayoría, y se le va a sumar el efecto hipotensor del medicamento.
Pero para eso no se recomienda antes de medicar hacer un podcast. Claro, claro. Por eso te digo que en general. Aquí estamos empezando. Vos vas allá en la vamos a Claro, antes de, ¿por qué? Porque hay patrones también de cambio de presión arterial durante todas las 24 horas. Y hay ancianos o hay personas que normalmente no se les presenta este ciclo circadiano, más bien tienen hipertensión nocturna, hipertensión durante la madrugada. Hay personas que hacen lo contrario. Eso es como una especie de comunicación mascarada o algo así. Le pagan las consultas, tú le tomas la presión, súper bien, tal, entonces a lo que se acuesta a dormir, le suben esas presiones terribles. Entonces tú vas a ver pacientes que toman su antihipertensivo en la noche, vas a ver pacientes que toman su antihipertensivo en la mañana, y el corte está diseñado específicamente para el ritmo circadiano, no está diseñado para diagnosticar hipertensión. Entonces, ese es un caso de hipertensión, pero no todos actúan así, claro. Entonces, sí, hay pacientes que se les debe indicar en la noche, pero no es la mayoría. Pero por supuesto, si tú se lo haces previamente, que es el deber ser, hacerlo antes de indicar un tratamiento, estás previniendo esas hipotensiones severas en la noche, sobre todo en las nocturnas en los ancianos, porque a ellos se les cae la presión arterial de manera muy importante. Bueno, esta es la lámina donde se observan los cambios de sistólica, que es la parte superior, y los cambios de diastólica, que es la parte inferior, en situaciones de estrés y en situaciones de ejercicio. Vean que durante el estrés aumenta la sistólica, aquí está su valor base, un poquito menos de 140. Recordemos que hoy en día ya es catalogado como hipertensión, pero bueno, tiene unas 130 milímetros de mercurio de base, pero ante una situación de estrés supera los 140 milímetros de mercurio la sistólica. Y la diastólica también incrementa. De 90 sube a su valor por encima del 100. El ejercicio también tiene este mismo cambio que se da igual que el estrés, porque durante el ejercicio también hay liberación de catecolaminas, hay incremento del sistema nervioso simpático. Entonces, durante el ejercicio la sistólica también se incrementa y la diastólica tiende a incrementarse también, por los mismos fenómenos que hablamos. Ok, con respecto al sistema venoso, las diferencias que tiene con el sistema arterial es que el primero tiene mayor número de ramificaciones. Esto hace que también disminuya su presión arterial, su presión venosa. La presión hidrostática es muy baja, de 15 a 6 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula es una de las zonas más bajas, de menor presión, 4.5 milímetros. Y la presión venosa media es de 2 milímetros de mercurio. ¿Okay? Tiene también histológicamente paredes más delgadas, tiene menos fibras musculares, menos fibras elásticas, tienen escasos fibroblastos y por supuesto hace que su pared sea muchísimo más delgada que sus homólogos arteriales. En su interior presenta válvulas. ¿Okay? Estas válvulas lo que van a hacer es favorecer el flujo ascendente de sangre y evitar el flujo retrógrado, ¿okay? Excepto a nivel del tejido cerebral, a nivel de piel, y en el hueso, pero a nivel sistémico sí están presentes. Tienen mayor diámetro que los que tienen y eso hace por supuesto que la velocidad del flujo sanguíneo sea menor por su mayor diámetro, y la sangre venosa tiene mayor viscosidad, lo que hace que también pueda favorecer sus fenómenos tromboembólicos. Entonces, las características del sistema venoso presentan válvulas, ya sabemos dónde no, de paredes más delgadas, mayor diámetro, lo que disminuye la velocidad del flujo, mayor distensibilidad, y eso hace que se transformen en vasos de capacitancia, presiones hidrostáticas muy bajas con presiones medias de 2, la sangre venosa es más viscosa y hay mayor, favorece la formación de tromboembolismo. Ok, en la sangre venosa o en los vasos venosos hay también venoconstricción. Hay diferentes mecanismos para esa venoconstricción. Primero, que en las venas existen fibras postganglionares simpáticas, que son vasoconstrictoras.
son escasas pero están presentes. Sobre todo la vamos a ver en piel, mucosa, riñón y zona plástica. Otros factores que me pueden provocar venoconstricción: cambio en la temperatura corporal, por ejemplo, principalmente el frío produce venoconstricción para poder mantener el calor interno, estímulos mecánicos, estímulos metabólicos y humorales, y las sustancias vasoactivas que se producen en el mismo endotelio venoso también producen venoconstricción o venodilatación. Venoconstricción, angiotensina 2, vasopresina, la misma endotelina, y venodilatación, óxido nítrico y factor nutriente 4. Vamos a pasar esta, lo que me interesa es este. Las funciones del sistema venoso: es un reservorio de sangre, ya que son vasos de capacitancia, mejora el gasto cardíaco o lo regula, porque ya dijimos que si nosotros mejoramos, incrementamos el flujo venoso, aumentamos el gasto cardíaco, y puede regular la temperatura corporal, porque el sistema venoso es más profundo y trae ese calor interno del cuerpo hacia la periferia, de tal manera que si hay venoconstricción conserva el frío, el calor interno. Si necesitamos por ese calor, hay venodilatación para poder salir, aumentar el flujo y poder transmitir ese calor hacia el exterior. Ok, tenemos una presión venosa central y presión venosa periféricas. La presión venosa central está dada principalmente por ese incremento del retorno venoso. Está determinada por dos factores: por el flujo de sangre que viene desde las arterias o de todo el sistema venoso periférico hacia la aurícula derecha, y por el bombeo que tiene la sangre hacia el pulmón. Entonces eso mantiene una presión a nivel de la aurícula muy baja, y eso es lo que va a determinar esa presión venosa central. Ahora, ¿cómo podemos incrementarla? Aumentando el retorno venoso, y esto se puede lograr aumentando la volemia, aumentando el tono de los vasos venosos a nivel periférico para generar ese incremento del retorno, y bajando la resistencia a nivel del sistema arterial. ¿Okay? Eso incrementa el flujo y aumenta el flujo hacia los vasos venosos. Y la presión venosa periférica está determinada por la presión arterial, la presión de los tejidos periféricos. Por ejemplo, el tejido muscular puede comprimir extrínsecamente el sistema venoso periférico y poder modificar esta presión venosa periférica. Y la presión hidrostática es generada por la gravedad. ¿Okay? Los cambios de posición también van a hacer que se modifique esa presión venosa periférica. ¿Okay? Vean aquí cómo, así como el sistema arterial, sobre él actúan esos cambios de posición y la gravedad, tenemos aquí cómo son las presiones venosas en una persona acostada. Generalmente en casi todos los puntos tienen unas presiones bajas. La más baja es la que está a nivel de la aurícula derecha, con 2 milímetros de mercurio de presión, mientras que en los extremos tenemos 5 milímetros de presión, pero cuando la persona se pone de pie, la columna hidrostática en los miembros inferiores es mayor, por eso ellas tienen presiones venosas más altas que en la parte superior del cuerpo. ¿Okay? Pero siempre en el corazón tenemos 2 milímetros de mercurio, que es la medida de la presión venosa central. Luego tenemos esta definición para hablar de lo que es la hipotensión postural ortostática. Igual sucede, esta es la misma lámina esta que nosotros estamos dibujando acá. Y la explicación de las leyes de Pascal. Como cuando la persona está acostada tiene las mismas presiones a lo largo del cuerpo, a nivel arterial, y cuando se levanta, la columna hidrostática cae en la parte inferior, la parte superior queda sin presión o con baja presión, y eso estimula los mecanismos marorreflejos para aumentar el flujo y la presión en el resto del cuerpo. ¿Okay? Tenemos entonces también acá cómo se da la circulación de retorno venoso. Nosotros dijimos en la primera clase de vascular que el corazón como bomba le imprime esa fuerza a todo el sistema vascular para que la sangre se mantenga en movimiento. Y según el principio de Bernoulli,
era solamente el corazón, la fuerza que generaba el corazón, la responsable de ese movimiento de sangre, ¿ok? Y por supuesto del retorno venoso. Sin embargo, existen también otras bombas, otros sistemas que ayudan al retorno venoso y a que la sangre se mantenga en movimiento. Ahora, ese volumen de sangre que va retornando desde la circulación sistémica del retorno venoso hacia la aurícula derecha va a depender del gradiente de presión entre la presión venosa periférica y la presión venosa central y la resistencia que se tenga al flujo de sangre. Así tenemos entonces, por ejemplo, en los vasos venosos la presencia de las válvulas que hace que prácticamente la sangre vaya pasando por segmentos y no se regrese. Aquí tenemos un vaso venoso, aunque esté dibujado de rojo. Tenemos aquí las válvulas, cómo funcionan, sube la sangre y ellas se cierran para evitar que se regrese. Y así va subiendo la sangre. ¿Qué pasa cuando ese vaso venoso comienza a dilatarse? ¿Okay? Porque hay mucho efecto de la gravedad, hay mucha gradiente de presión, hace entonces que esas válvulas no lleguen a cerrarse y no tengan contacto una con la otra y no cierren los segmentos. Al no cerrar los segmentos queda un pequeño orificio y la sangre se regresa. Al regresarse, la presión hidrostática, el volumen de sangre venosa que queda, va quedando en ese vaso, que va a ser cada vez mayor y se va dilatando aún más el vaso venoso y se forman las varices. Entonces, a nivel de miembros inferiores tenemos una bomba muy importante, que es la bomba de los gemelos, que al contraerse, ¿qué hacen? Exprimen las venas, todo el sistema venoso periférico que está en los miembros inferiores, ayudando a ese flujo de retorno hacia la aurícula derecha. Entonces tenemos varias bombas. La bomba cardíaca, que es la principal, que durante el asito le imprime esa fuerza para que la sangre se mantenga en movimiento. La bomba respiratoria o torácica, que les mencioné, que son las ondas respiratorias, que durante la inspiración la presión intratorácica se hace mucho más negativa y al ser más negativa tiene efecto de mayor succión y esto hace que la sangre venosa fluya hacia arriba. Y en la tercera es la bomba muscular, principalmente dada por los gemelos, para que comiencen a contraerse los músculos esqueléticos y provoquen también flujo ascendente de la sangre venosa. ¿Okay? Todo esto aumenta el retorno venoso y, por supuesto, esto va a redundar en un mejor gasto cardíaco y presión arterial. Al hablar de circulación de los capilares, solamente faltan capilares linfáticos, que es muy corto. La unidad microcirculatoria está formada por capilares, cientos de capilares, que son las zonas de intercambio a nivel tisular local, ¿verdad? Tenemos entonces la microcirculación, pequeños vasos menores de 100 micras. Aquí tenemos la parte arterial, aquí tenemos la venosa, arteriolas, los esfínteres capilares, metaarteriolas, que son las zonas de mayor resistencia, los capilares verdaderos, y luego tenemos el sistema venoso, las vénulas y finalmente las venas. Yo les mencioné que existían momentos en el tejido donde requería que todos estos capilares estuviesen así, abiertos. Al estar abiertos pueden permitir el intercambio entre el tejido y la sangre, ¿okay? Le aporta oxígeno, nutrientes y recoge desechos. Pero en algunos momentos no se requiere que todos estos capilares estén abiertos y comienzan estos esfínteres precapilares a cerrarse en varios puntos. ¿Y qué consecuencias tiene que se cierre? Bueno, que hay parte de estos capilares que no va a tener flujo y por lo tanto no van a permitir ese intercambio tisular que nosotros necesitamos en este tejido, porque el tejido no lo requiere. Entonces vean cómo esta unidad microcirculatoria está toda activa, ¿okay? Todos los capilares están abiertos, posiblemente este tejido lo requiere, necesita oxígeno, necesita nutrientes y como está metabólicamente activa genera muchos desechos. Entonces estos capilares están así y esto permite que el flujo sanguíneo local y la presión de estos capilares a nivel del tejido local se regule. Y en este caso tenemos también un sistema capilar, pero aquí la sangre fluye directamente de la arteriola hacia la vénula.
Aquí no hay circulación y esto es por el cierre aquí en los esfínteres precapilares. Al cerrar los esfínteres precapilares se abre este canal preferencial para que simplemente la sangre se derive directamente de la arteria a la vena, sin haber intercambio. ¿Okay? ¿Qué sustancias se pueden difundir o intercambiar en los capilares? Sustancias que son liposolubles, obviamente son más difusibles, oxígeno y CO2, y las hidrosolubles, agua, electrolitos, glucosa, etcétera, necesarios para el tejido. El flujo sanguíneo capilar no es continuo, sino intermitente, por esto que les acabo de mencionar. Aquí es continuo cuando todos están abiertos, pero si los esfínteres se contraen y se cierran, el flujo va a ser intermitente, todo dependiendo de las necesidades de ese tejido. Miren, aquí se ve mucho mejor. Esta unidad microcirculatoria está toda abierta, permite el intercambio tisular. Y aquí hay cierre de los esfínteres precapilares en estos puntos y simplemente la sangre pasa directamente sin ningún intercambio de la arteria y la arteriola a la vena. ¿Okay? Aquí tenemos varios tipos de capilares, no me voy a detener en esto. Recordemos que histológicamente van a depender de las necesidades del tejido, cómo será la pared de ese capilar. Unos simplemente tienen pequeños poros, otros fenestraciones más grandes y otros orificios mucho más, ya un capilar discontinuo, donde el intercambio es masivo. Y todo va a depender del tejido donde se consigue. Y para terminar, el sistema linfático. ¿Qué funciones tiene el sistema linfático? Servir de un drenaje accesorio, junto con el sistema venoso, de ese líquido del intersticio filtrado desde el extremo arterial. Colabora en drenar el 10%. ¿Qué también hace el sistema linfático? Regresa pequeñas concentraciones de proteínas a la circulación sistémica. Recordemos que las proteínas que pueden quedar en el intersticio no las puede absorber el sistema venoso. Entonces, por su tamaño, porque son macromoléculas. Estas macromoléculas sí las puede absorber el sistema linfático. Puede también defendernos contra microorganismos, porque también, así como agarra proteínas, toma microorganismos patógenos que tienen el ambiente y transportan grasas que a nivel gastrointestinal necesitan ser absorbidas. Esto hace que la linfa, que es el líquido que está allí, tenga esa coloración blanco-amarillenta. ¿Okay? La linfa está constituida principalmente por características similares al líquido intersticial, tiene más proteínas de 3 a 4 gramos por decilitro y el 50% del fibrinógeno plasmático. ¿Okay? Es importante el fibrinógeno para la proceso de población. Okay. Entonces tenemos aquí todo el sistema capilar, todo lo que es la unidad microcirculatoria y como ven aquí el sistema linfático, como ellos terminan aquí como un dedo de guante, ¿okay? Las terminaciones en cada uno de estos tejidos y presentan válvulas en su interior. Estos vasos presentan válvulas muy parecidas al sistema venoso. Sin embargo, estas válvulas son generadas por las mismas células endoteliales de estos vasos linfáticos, que simplemente se solapan una con la otra y generan este sistema de válvulas. A través de estas válvulas produce un orificio que al abrirse permite la reabsorción de sustancias. Tienen células contráctiles endoteliales que les permiten una vasomoción y así el drenaje y el movimiento del líquido linfático. Tienen también el mismo músculo liso linfático, tiene actividad miógena espontánea, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que pueden contraerse de manera espontánea y favorecer el flujo linfático. Ellas se enantomosan entre sí, como ven acá, de manera bastante importante para ayudar a recoger toda esa cantidad de líquido, ese 10%, y tienen uniones intercelulares muy laxas. Y estas uniones tan laxas también favorecen esta absorción del sistema linfático. Si el sistema linfático falla, obviamente no va a reabsorber ese contenido de líquidos, de proteínas y grasas y puede alterar esta acumulación de líquido en el intersticio y formar edemas de origen linfático.
Entonces hay linfáticos iniciales, que son como el tronco inicial, que tienen válvulas y músculo liso, carecen de válvulas y músculo liso, y hay linfáticos recolectores que al tener estas estructuras, válvulas, musculatura lisa, pueden favorecer el drenaje de todo el tejido. Pueden drenar hasta 4 litros de líquido en 24 horas. ¿Okay? Entonces, para que se dé el flujo linfático, también tenemos lo que se conoce como la misma bomba linfática, que está representada por la musculatura lisa del vaso linfático, las bombas musculares, igual que el sistema venoso, la bomba respiratoria, el mismo pulso arterial va a hacer que intrínsecamente se compriman estos vasos linfáticos y favorezca el retorno y la compresión externa. Por eso es que las personas que se operan de liposucción o se operan un cáncer de mama donde hay vaciamiento de todo lo que es la cadena ganglionar y vasos linfáticos, le colocan vendas de compresión en algunas extremidades y esa compresión externa también va a ayudar al drenaje linfático y para que ese líquido no siga acumulándose. Pero tiene otras estructuras, otras bombas muy similares a lo que es el sistema venoso. Miren aquí cómo hay edema en este miembro de una persona que fue intervenida del lado derecho. Y entonces a esta persona, además de las vendas, se le puede hacer drenaje linfático manual, un masaje linfático, para evitar este aumento de volumen en comparación con el lado no tratado. Bueno, ya terminamos.